noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Esta noche, después de una jornada electoral, queremos hacer una mesa de análisis de, pues, hoy, las elecciones. Más allá de que todavía no contamos con los resultados, vamos a ir viendo en la medida que el tribunal los vaya entregando y vamos hablando sobre eso en el programa. Pero lo que nos interesa esta noche es analizar sobre los efectos institucionales de las elecciones judiciales y, por supuesto, los efectos políticos. Eso en la primera parte del programa. En la segunda parte del programa vamos a hablar del fallo procedente que unos asambleístas del Movimiento al Socialismo hubieran presentado al Tribunal Constitucional Plurinacional, que habilita a todos los candidatos electos a postularse de manera indefinida. Esto ha tenido varias reacciones, movilizaciones, reacciones en redes sociales, en las calles, etcétera, ¿no? Es sobre eso también que queremos hablar y, por supuesto, ha tenido un efecto en el oficialismo. Evo Morales sale y dice que va a ser el candidato del 2019, ¿no? Y hoy en la oposición, aquel que parecía que puntuaba como el mejor dentro de la oposición, sentencia que no irá a las elecciones, el señor Carlos Mesa. Es de eso que vamos a hablar esta noche y para ello hemos invitado a Marcelo Arequipa. Marcelo, bienvenido a esta casa, no es hotel. Me da como siempre mucho gusto que estés acá. No, gracias, yo encantado de estar aquí. Con nosotros también Andrés Zarate. Andrés, muy buenas noches, qué gusto tenerte otra vez en esta casa, no es hotel. No, más bien, yo lo he agradecido. Con nosotros también Sebastián Michel. Sebastián es casi un panelista permanente de esta casa no es hotel. Sebastián, como siempre, bienvenido. Gracias por la invitación, Susana, Andrés, Marcelo, un gusto. Quédese con nosotros en esta casa no es hotel, que volvemos para hablar en la primera parte de las elecciones judiciales. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa no es hotel. Esta noche estamos analizando en esta primera parte las elecciones judiciales, no tanto el resultado como los efectos institucionales y, por supuesto, políticos. Sebastián, quiero empezar contigo. Hoy, aparentemente, por lo que hemos ido viendo en las redes sociales, pero también ha habido un boca de urna de muestras y mercados, aunque ha sido muy temprano, a mediodía, y no he visto mayores resultados. El nulo habría ganado, es una cosa que aparentemente se puede afirmar, más allá que la Corte no ha dado los resultados. ¿Cuáles son los efectos institucionales de la victoria del nulo? Yo creo que hay varios efectos. El primero, de que hay que ver que hay una multitud que no está satisfecha. Si tú te pones a ver, en todas las elecciones, el voto duro de la oposición, que es quien ha impulsado el voto nulo, es del 40%. Y es posible que en esta elección haya podido crecer casi un 15 a 20% más, ¿no? Lo normal va a ser que puede llegar el nulo a tocar el 60%. Entonces, hay un avance indudable en una elección que es muy complicada, ¿no? Porque si bien es cierto, la elección de autoridades judiciales responde a un cansancio y a una rabia que había de que los jueces, los magistrados sean elegidos en componendas político-partidarias entre el MNR, el MIR, ADN, todos los operadores políticos lo han hecho, ¿no? Hemos visto muchas fotos en los periódicos últimamente, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, qué sé yo, pero se trató de salir de eso. Pero ya van dos elecciones que se han cruzado con coyunturas políticas muy complicadas y que están generando en esta votación un escenario político de reivindicación política al margen de la elección judicial. Entonces, de ahí desprendes dos elementos. Un primer elemento yo creo que tiene que ver con la oposición, que no es un tema institucional, pero sí es un tema político, que lo plantea como un escenario plebiscitario, en el que su 40% más lo que puedan ganar a partir de eso, un 20% más, plantea un fortalecimiento de la oposición. Y por el otro lado está lo que es una elección en realidad. Una elección tiene un objetivo fundamental, que es constituir órganos del Estado, ¿no? O sea, uno va a una elección generalmente para conformar los órganos del Estado. Y en este caso, la pregunta, digamos, que sucede en esta tensión de redes, cuando hay un 60% de nulo y un 40% de válidos, es quién es el ganador. Y aquí yo me acuerdo cuando yo hacía macanas, mi abuela en sarcasmo me decía, ya pues, si estás feliz, lo importante es que estés satisfecho con lo que haces, ¿no?
La gente que ha impulsado el nulo, seguramente con un 60%, va a quedar feliz y va a sentir que ha ganado. Y desde el otro lado, desde el punto de vista institucional, hay gente que ha ido a postular para conformar órganos del Estado y volverse máxima autoridad de los órganos judiciales, llámese Tribunal Supremo, Constitucional, Agroambiental y Magistratura. Y ellos, al momento de que asuman, han ganado la elección. Entonces, institucionalmente, van a ser los ganadores, los candidatos que logren ganar y conformar los órganos del Estado, y políticamente se van a sentir ganadores los que hayan impulsado el voto nulo. A ver, Andrés, contigo. ¿Qué tipo de voto es el voto nulo? O sea, ¿es un voto para qué? ¿Para quién? ¿Este voto se puede luego trasladar a algún líder de oposición, Samuel, Costas, bueno, Mesa, no, claramente no va? ¿O de qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos del voto nulo? Es muy difícil, es muy complicado por lo mismo que señalaba Sebastián. Yo creo que hay que dividirlo en dos hipótesis, ¿no? La primera está relacionada a la forma que se ha optado por darle una mayor transferencia a la elección o designación de las máximas autoridades del Poder Judicial. Creo que ya esta segunda oportunidad, después del 2011, nos demuestran que es un fracaso, porque no se dan las condiciones para que la gente pueda elegir. No es solo dar la oportunidad de elegir, sino las condiciones de informarse, de conocer. Si fuese realmente es una forma óptima, nos ahorraríamos en elecciones presidenciales o de alcalde un montón de propaganda, porque solo debías poner los nombres y pare de contar y la gente votar. Y creo que es un fracaso pensar que la gente puede optar a elegir a alguien en ese sentido. Entonces, por eso creo que es muy cuestionante el hecho de pensar la definición de que el hecho de llevar a las urnas ya le dan legitimidad al Tribunal Constitucional. Peor aún, porque las cifras fueron menores, pero es casi igual. En el 2011 el 43% votó nulo frente a un 42% de votos válidos, ¿no? Y fue una justicia que el mismo MAS la desconoció en un momento antes de que le den la razón sobre la posibilidad de repostular al presidente, pero fue el propio vicepresidente la criticó, ¿no? Realmente no garantiza algo que debía ser técnico y ético con un tema de votación. Y eso da a entender a mi visión que es una forma de que hay una visión de que el voto nulo está diciendo que esta forma de elegir a los principales cabezas del Poder Judicial no es buena y que no debería darse, ¿no? Y en ese sentido se puede derivar inclusive a definir que estas elecciones deberían anularse. Si el 52 o 60% según los pronósticos del Sebastián, la población ha dicho un voto nulo, está diciendo esto no va. ¿Bajo qué criterio deberían anularse las elecciones, Andrés? Porque la mayoría no está, tú vas a tener representantes, ya no es hablar de los votos válidos, sino de los que serán electos, que tendrán el 5, 4, 3% para hacer. Y tienes un 52 o un 60% de la población más los votos blancos que te están diciendo que no están de acuerdo con ese espacio. Y la segunda ya es la mirada política, que está ligada a la coyuntura actual, en la cual es una reacción a señalar que las cosas no se están haciendo bien desde el gobierno, señalar de que realmente hay una sensación en la población de una búsqueda del gobierno de eternizarse en el poder y buscar cualquier medida para mantenerse, y es una forma de decir de que están en contra de este tipo de fallos, y justo con un fallo que dio el tribunal actual, que fue elegido de una forma similar, en la cual la población, creo que en un buen porcentaje, si no es la mayoría, muestra su descontento. Entonces son dos lecturas frente a una coyuntura institucional, que diría el Sebastián en su análisis, y otra frente al tema político. Y en ambas claramente se está diciendo que desde el gobierno las cosas no se están haciendo bien. Marcelo, esta elección la podemos comparar con la elección del 2011, pese a que, a ver, podemos ahí jugar un poquito con las cifras, aunque no hay cifras oficiales todavía. ¿Tú crees que hay una base comparable en las elecciones? A ver, si uno ve, digamos, hacia atrás, el 2011, 60% nulo, 20% de abstención. Quizá, si uno quisiera hacer una lectura política,
en la línea un poco de lo que planteaban Sebastián y Andrés, tendríamos que ver entonces que el voto nulo debería superar el 60%, primera cosa, ¿no? Si uno ve, porque son contextos, es decir, son coyunturas que tienen, digamos, una carga muy fuerte, arrastran ambos casos. El 2011 arrastra una coyuntura específica y esta arrastra una coyuntura que todavía creo que es mucho más explícita, ¿no? Hasta simbólica. Pero creo, es el ¿no? 43% en 2011. No. El voto nulo. El voto nulo, El voto nulo es 2011. 43% y el voto blanco es el 15% y el válido era 42%. No era 60%. Y he sacado el dato del Tribunal Electoral. Puedes revisarlo, está cerrado. Ya. Ahora bien, yendo un poco en la puntualización que hacían aquí Sebastián y Andrés, a mí me parece, yo más bien parto por la base de que ese ímpetu de intentar corregir las cosas de origen, digamos, entre comillas, cuando algo no lo hacemos bien en Bolivia, creo que no funciona. Es decir, esa lógica de voy a reescribir otra vez la historia, voy a reescribir otra vez las cosas desde abajo, creo que no es aplicable en nuestro caso y no debería hacerlo del todo. A ver, a mí me parece que la elección judicial, como está planteada, en todo caso, no está mal. Yo parto por esa base. Lo que sí creo que hay que cambiar, lo que sí creo que hay que mejorar muchísimo, es el proceso de selección, desde el momento en el que se saca la convocatoria hasta que salen los candidatos, ¿no? ¿Y dónde es tu crítica en el proceso de selección? Porque una cosa es que ha sucedido ahora, sí, es que es un proceso de selección abierto. Entonces, si yo, abogado, creo que tengo las condiciones, me presento. Entonces, ¿dónde está el problema? Si la crítica era, a ver, no elijamos a dedo, sino que el abogado que cree que tiene las condiciones para cada uno de los tribunales puede presentarse, lo hace. ¿Dónde encuentras que se puede hacer la mejora esa que señalas? Sí, a ver, yo he revisado un poco el origen de esto, ¿no? De dónde viene, de dónde llegamos a que se acepte que elijamos jueces, ¿no? Viene desde la Asamblea Constituyente y luego más adelante ahora. Pero el espíritu de fondo, creo yo, de por qué decidimos elegir jueces por elección popular, creo que viene de una idea de superemos esa lógica de elegir mediante el cuoteo y más bien vayamos a una lógica que tiene que ver con una negociación. Es decir, yo creo que la oposición política en el país estaba planteando la idea de que no va a llegar a tener el más de los 2/3 y de que probablemente vamos a tener que negociar. Nos sentamos a negociar, pero ¿qué base de negociación es la más saludable? La base de negociación que se hacía antes, es decir, entre los partidos, digamos, esos 3 partidos políticos, los más fuertes, o una base de negociación que luego sea refrendada por el pueblo. Creo que ese era un poco el espíritu. Ahora, en el contexto en el cual nos desenvolvemos hoy día, los partidos, las organizaciones políticas, creo que componen el legislativo, sean de oficialismo, sean de oposición, son muy poco propensas a establecer criterios de negociación. Creo que cada uno se parapeta en su lugar, en su ámbito desde donde el cual se desenvuelve, y lo último que quiere hacer es negociar, lo último que quiere hacer es llegar a un consenso con algún punto. De ahí que luego el MAS, claro, como tiene hoy día los 2/3, aplica pues la decisión, y la oposición, a mí me parece que lo que termina haciendo al final es reaccionar. No tiene que ver esto con resolver o responder, sino así reacciona. Y en esa medida hay varias cosas que yo observo, por ejemplo, de la convocatoria que tenemos hoy día, que creo que son fallas de origen. Hay una falla de origen que no la han tomado en cuenta y eso me llama mucho la atención. ¿Por qué nuestros representantes políticos de oposición no leen las cosas en profundidad? La Constitución política, la nuestra, dice que, por ejemplo, para ser candidato a cualquiera de los órganos, está desglosado en los artículos de la Constitución, dice que tienes que tener mínimo 8 años de vigencia de docencia. Y hay muchos candidatos que hoy día están candidateando y que no cumplen esos años de docencia, de vigencia de años de docencia. Esto me parece que es tremendamente importante. Pero luego, otra vez, yo no he visto que nadie de la oposición, más allá de decir vamos por el nulo, no haya más bien observado estas fallas de origen que pueden derivar más bien, creo yo, en procesos de negociación que finalmente hay que hacerle entender, creo, a la gente en general y a nuestros políticos que negociar no es malo, es decir, forma parte también de la política, por supuesto, forma parte de la esencia misma de lo que significa, digamos, creo, la política, y si no nos movemos en esos términos, si seguimos pensando que la democracia es quien tiene más votos aplasta al resto, es decir, esa lógica, yo creo que no vamos a terminar perdurando en algo positivo. A ver, Andrés, yo quiero volver contigo porque tú hablaste de una disconformidad de la gente en la forma de elección, ¿no es cierto? Entonces, a ver, si
no había antes tampoco la sociedad no estábamos conformes con las formas de elección que eran el cuoteo. Eso, a ver, aquí no le vamos a contar a la gente que era de otra manera, ¿no? Se designaban, los partidos políticos venían con sus cupos y bueno, era marcado de esa manera. Entonces, no estaba bien la forma que establecía la partidocracia, ¿no? Tampoco parece haberse resuelto con esta vía que habla de una cosa un poco más abierta, ¿no? Y que luego el voto popular, finalmente tienes 4 candidatos, al final tú puedes decidir, es decir, si uno se interesa y dices, bueno, ¿quiénes son esas personas? La información de quiénes son esas personas está en todas partes, está en la red, han habido volantes por todas partes, es decir, si yo me intereso verdaderamente, la información se tiene. Aunque coincido contigo que quizás hacer un proceso más real para conocer a los candidatos hubiera sido mejor, pero tampoco ha satisfecho las necesidades, parece, institucionales de Bolivia. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Qué hacemos? Yo siento que hay un problema, es la credibilidad, ¿no? Del que puede elegir o cómo se elige. Y creo que por la coyuntura actual, igual la credibilidad que ha podido tener la Asamblea Provincial como lo tenía antiguamente el Congreso Nacional es nula, ¿no? Y eso ha motivado a que varias entidades se retiren y a mucha gente no participe del proceso. Puede ser que lo hayan hecho bien, no sé, no he revisado, ya el tiempo y la historia lo dirá si ha habido o no manipulación en la convocatoria, si tenía razón la oposición con las observaciones que les dieron a la convocatoria propia, a los tiempos propios. Pero no hay credibilidad. Y esa credibilidad es fundamental de saber que el proceso va a ser objetivo. Creo que todos estamos de acuerdo que son cargos técnicos que tienen que estar en función a una meritocracia. Ahora, ¿cómo garantizas que la elección sea en base a criterios meritocráticos? Esa es una definición que hay que tomarla. Que estamos de acuerdo no es el coteo político, no necesariamente es el tema del voto popular. Pues, el voto popular tiene que ser en función de tener información y no es cierto lo que tú dices, Susana, porque la gente del área rural o la mayoría de nuestra población no es que tiene acceso al internet o conoce estas cuestiones. Para hacerle un reconocimiento al órgano, el órgano fue hasta el último rincón pero del no país. Es suficiente. No, a ver, yo coincido contigo que no, por ahí no es suficiente, pero el mecanismo, es decir, está, ¿no? O sea, el órgano fue, el órgano te dio la ficha de la gente. O sea... Sí, pero yo siento que cuando tú hablas de la elección a una persona, no se resume en un currículum. Si fuese así, te vuelvo a repetir, yo te voy a hacer una comparación. Deberíamos asumir este sistema para las elecciones nacionales y municipales. Pero nos si ahorramos estamos hablando de meritocracias. Nos ahorramos igual, ¿o no? Es decir, nos ahorramos un montón de dinero en propaganda y haremos un resumen de cada candidato que el órgano electoral vaya y le informe a la población y con eso la gente Pero no está. hay ahí una contradicción, Andrés, en que se exige la meritocracia y luego... yo no voy a hacer una calificación de que si los candidatos eran o no eran, que pudieron ser mejores. Capaz sí, ¿sabes? Pero cuando a la gente le presentas el tema meritocrático, es decir, prefiere no verlo. Entonces, ¿qué tipo de elección? O sea, cuando vamos a ir a una elección de voto popular, ¿que la gente tiene que tener carisma más que currículum? Es que el problema es que el voto popular está ligado al tema del carisma, está ligado a la forma que te presentes, como los medios de comunicación, no cualquiera puede ser comunicador en medios, tiene que tener un carisma a pesar que sea una persona o un docente, ¿no? Puede ser una persona que sabe mucho, pero cuando tienes que transmitir distinto. Creo que hay que analizar otras alternativas, por eso considero realmente que la forma no está. Y además hay una desconfianza tanto hacia el órgano electoral, tanto hacia el tribunal constitucional y a todo lo que viene. Y última vez, con lo que ya veremos en la segunda parte, con lo que pasa con el último fallo, a una desconfianza a tu voto. A saber realmente que se va a respetar lo que se está decidiendo, ¿no? Y que vas a comenzar a surgir cosas en ganar en mesa, lo que no ganas en cancha, haciendo una alusión al tema del fútbol. Y eso creo que es algo que está evidente y que hay que tomar atención. No solo hay que ser, hay que sobre todo aparentar ser. Y la gente se tomó la molestia de ir con marcadores, se tomó la molestia de revisar, porque realmente
se generó una desconfianza hacia los órganos fundamentales que deberían garantizar la Constitución, que deberían garantizar el proceso electoral y que deberían garantizar sobre todo la voluntad del pueblo, que es el principal soberano en principio básico y elemental en nuestra Constitución, pero también un principio básico del partido gobernante. Pero parece que eso ahora no sucede. Antes de ir contigo, Sebastián, que te estoy dejando mucho tiempo sin participación, Andrés, ¿no te parece un poco injusta la desconfianza sobre el órgano electoral, tomando en cuenta que la última elección, la del 21 de febrero, es decir, ganó él, ¿no? Y si hubiera habido, qué sé yo, una manipulación por tan pocos votos y todo aquello... No es solo que hay que hacer, hay que aparentar ser sobre todo. Y por ejemplo, lo que pasó en San Julián fuera, ¿no?, que se cayó por accidente, ¿no?, estas boletas electorales. El hecho de prohibir que los partidos puedan hacer control, ¿por qué? ¿Qué afectaba al proceso? No sé, ¿por qué negar a los partidos el control? ¿Les afectaba en algo? ¿Se temía en algo? Tal vez era por un tema lógico, como no participan partidos políticos, no era necesario, pero son canales reconocidos por la Constitución de demostrar. Podían haber pedido que sean los partidos y cualquier otra entidad, la universidad, otros que hagan control. Pero creo que ha habido señales de ellos, tal vez de una manera técnica, que no vieron la dimensión que estaban generando desconfianza en su momento, capaz en la forma bajar de los hacer. Tecnicismos y entender un poco más la política. Pero además, tecnicismos en cosas absurdas. Es decir, creo que tú compartes conmigo que el hecho de que los partidos políticos hayan hecho control y les hayas autorizado no hubiera afectado en nada lo que había sucedido y le hubiera dado una mayor legitimidad a este proceso. ¿No? Y aclarar muy rápidamente, ¿no?, y tener más cuidado en transportar las boletas, que se te caigan de un camión. Realmente demuestra la calidad de trabajo que están desarrollando. Es decir, no sé cómo lo estarán transportando, pero son cosas que hay que analizarlas y verlas, que la población las está sintiendo y las está palpando muy en serio y se lo ha demostrado ahora. A ver, vamos contigo, Sebastián. Y disculpa que me pasó el turno de ti. ¿Pudo ser más creativa la oposición? Tenemos una experiencia ya en el 2011, una experiencia que evidentemente tanto oficialismo como oposición reconocían que ha tenido graves problemas, ¿no? A veces el tribunal, cuando falla a favor, nos gusta, cuando no falla a favor, no nos gusta, dependiendo de cómo el tribunal se haya ido pronunciando, pero para esta elección reducir de alguna manera las cosas al nulo, se pudo ser más creativo desde la oposición, tomando en cuenta que ya había una experiencia. No, por supuesto. Pero, como te digo, hay dos formas de ver lo que ha sido este proceso, ¿no? La primera parte, yo creo que la oposición ha hecho política populista, ¿no? Tratar de arrogarse para sí un voto que no le pertenecía, ¿no? Y tratar de arrogarse para sí una movilización ciudadana que no le pertenecía. Creo que el populismo ha sido la constante de la oposición en esta elección judicial. Por eso mismo ellos no han querido ver mejorar el sistema. La clave es lo que pasaba con Wilson Santamaría. Hoy día lo han pescado haciendo campaña por el voto nulo en un recinto, cuando él calificó con los mayores puntajes a varios candidatos. Porque de la anterior elección a esta había mucho el peso que tiene un candidato en organizaciones sociales, en grupos corporativos. Para esta elección eso no ha pesado y has tenido a los mejores candidatos, al menos en La Paz. O sea, si vos ves el currículum de José César Villarruel y el reconocimiento que tiene cualquier estudiante que haya estudiado Derecho en la UNSA, o el reconocimiento que tiene Iván Lima, son abogados de primerísimo nivel. Esa falencia de meritocracia que había, hoy día se ha restituido. Sigue habiendo un problema que a la gente no termina de invitar a votar. Y yo creo que ahí hay tres elementos fundamentales. El primero, yo no creo que se pueda salir ya de elegir autoridades al margen de la elección. O sea, el pueblo ya no va a permitir que se elija al margen de ellos. Ese yo creo que es el primer elemento. Pero el segundo, yo creo que el problema de la elección no está en la elección en sí misma, sino en la preselección. Y creo que al final vas a tener que poner requisitos fuertes y el Congreso va a tener que ser abogado. Ha ejercido tantos años, ha ejercido, ha facturado. Una serie de requisitos y que, aunque la papeleta sea más grande, no ir a una preselección. Y lo segundo, por supuesto, dejar que los candidatos planteen lo que es su forma de pensar y es su contenido valórico.
Yo concuerdo que no permitir a los candidatos hacer elecciones, hacer una campaña real, está jalando esto. Y yo creo que lejos de ser malo que un candidato sea producto de una campaña, es bueno, porque vos estás dando la cara ante la gente, ¿no? Creo que es bueno que el candidato se acerque a la gente, asuma compromiso y tenga la presión permanente de la gente de que este hombre actúe en consecuencia. Ahora, ha sido poco creativa la oposición porque le ha importado más el impacto de hoy día, de una semana, de una elección que tiene una tendencia marcada a que con el 40% del voto duro de la oposición, que va a votar nulo o blanco, como se hubiera planificado el nivel adentro de la oposición, más 11 puntos que logres jalar de desconocimiento de la gente, de insatisfacción, de no conocimiento, en fin, ya tenías una victoria que la querían volver plebiscitaria a favor de ellos. Pero no han visto el otro tema que es más importante, de que hay que estar 6 años con la gente que gane hoy día. Porque finalmente el verdadero ganador de esto va a ser aquel que se ha postulado para ser autoridad y sale electa autoridad. Ese es el verdadero ganador. Cuando vos digas, pues usted no es legítimo. Sí, como no era un presidente que lo elegías con el 20%, como no es un presidente que llega a la presidencia después de que era vicepresidente de alguien que sacó 20%. O sea, a toda esa gente jamás le ha importado la legitimidad. Tuto ha sido vicepresidente, ha sido presidente después de que se murió su presidente Banzer, que sacó 20%. Mesa asume después de que su presidente es derrocado, que había sido elegido con 21%. Al final los poderes se conforman y el verdadero ganador de esta elección, más allá de que le digas, le insultes por redes, qué sé yo, va a ser aquel que se ha presentado para ser autoridad judicial y en enero va a asumir como autoridad judicial. El resto es una victoria altamente populista que no le da respuesta real al país. Te permite festejar hoy día, hacer una fiestita pasado mañana y absolutamente nada más. Ese es el problema. Cuando la oposición tenía la gran posibilidad de haber participado de mejor manera en la preselección, de haber convencido a la gente de que se presente y finalmente en esta recta final, de entre los que ya estaban, elegir a los mejores, leer un poco y comparar. Por supuesto, pudo ser mucho más creativa, mucho más inteligente y mucho más comprometida con el país. A ver, la oposición, Sebastián, participó en el proceso de calificación. Propio salía Wilson, si uno revisa declaraciones, etcétera, que diputados estaban participando. Lo que tú dices es correcto. Wilson Santamaría puso calificaciones. Alguna vez yo lo invité y sí nos contó un poco el proceso y toda esta cuestión. ¿En qué momento dejan de comprometerse? Porque lo que tú dices es verdad, el efecto institucional es que hoy se posesionan, hoy han ganado, qué sé yo, 26 jueces, ¿verdad? No me equivoco con el número, son 26 jueces que van a ir cada uno a trabajar a las instancias que corresponde y ojalá cumplan el programa que han presentado y verdaderamente reformen la justicia. O sea, lo real también es eso. ¿En qué momento la oposición se baja del carro de la transformación de la justicia? No, yo creo que ha habido intentos individuales como el de Jimena Costa, como el de Wilson Santamaría, pero siempre ha estado en la cabeza de los líderes de la oposición, los estrategas de la oposición, tratar de tomar una elección que es fácil para ellos y asumirla como un voto propio, ¿no? O sea, generar ese su 40% y sumar a una elección tan complicada como esa, de una papeleta eliges a 2 personas, no tienes 2 papeletas, que normalmente no conoces a nadie. Una papeleta difícil. Jalar ahí 11 puntos o lo que pueda sumar más era un triunfo validador para su continuidad política. Yo creo que nunca estuvo fuera de la agenda de la oposición ir al voto nulo. Yo creo que lo que ha pasado con Costa, con Santamaría, ha sido más un intento individual de darle un valor agregado a su trabajo, pero yo creo que la línea partidaria siempre ha estado clara en ellos. Es que... Me voy a un corte, volvemos y analizamos el fallo y ahí ponemos escenarios políticos. Quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos a esta casa, no es hotel. Bueno, al corte hablábamos lo que les vamos a contar ahora. A ver, Marcelo, quiero empezar contigo porque vamos a hablar de los efectos políticos que también ha tenido el fallo, la procedencia del fallo que ha presentado
que han presentado asambleístas del movimiento al socialismo. A raíz de eso se ha dicho que Bolivia vive una dictadura. Hoy Carlos Mesa sacó una columna que dice que estamos yendo camino al totalitarismo. Y yo quiero preguntarte qué elementos componen una democracia, ¿no? Haciendo frente a lo que significa una dictadura y lo que significa el totalitarismo. Te aprovecho que eres politólogo. Claro, la diferencia fundamental es, creo que en democracia hay diferencias, ¿no? Y hay formas en las que uno puede expresar lo que uno cree y lo que uno opina respecto a algún proceso o alguna coyuntura en concreto. Ahora, yo me ponía a pensar a propósito de todo esto, la columna de Mesa y demás, con ojos del gobierno, que yo seguiría esa lógica, aquella que Chesterton tenía una frase que es muy interesante al respecto. Él decía, la vida es una lucha constante, no es una conversación, decía. Es decir, es como que todo el tiempo te vas a enfrentar frente a cosas, ¿no? Claro, pero ahora el tema es cómo enfrentas esa lucha y cómo la encaras, ¿no? Ahí me parece que el gobierno comete algunos errores, en el siguiente sentido, es decir, en pensar que la vida política es una lucha constante y que eso luego se tenga que traducir en ese discurso que creo que ya está demasiado desgastado de el pueblo versus el antipueblo. Creo que primero no le está sirviendo, porque hay una suerte hoy día, creo yo, luego eso lo interpreto, de un enfrentamiento entre la frialdad estatal, es decir, hoy día lo vemos como alguien realmente que ya es frío, a propósito de lo que sale el fallo el 28 de noviembre y después todo lo que se ha ido haciendo alrededor, lo vemos al Estado, es decir, al gobierno como un ente frío, y tienes al frente del Estado una ciudadanía en general, toda la sociedad civil, yo diría, ya no líderes de oposición, pero toda la sociedad civil, que está imbuida de aquello que algunos autores le llaman como la democracia sentimental. Es decir, hay un componente muy fuerte hoy día, creo yo, en la sociedad en general, de la emotividad, de los sentimientos. No es un cálculo racional, es decir, no estamos haciendo estrategia política los ciudadanos per se, sino hay, creo yo, una carga emocional muy fuerte ahí. Hay que entender también esta otra idea de que nosotros en la intimidad, es decir, si uno quiere, cuando va a votar, lo que hacemos somos decisores sentimentales antes que ser más bien tomadores de decisiones racionales. Es decir, no hacemos eso, es decir, hay una carga emotiva muy fuerte. Ahora, el gran reto, yo creo, para el gobierno hoy día es, primero, que sepa entender que está frente a esta realidad, es decir, que deje de ser visto como ese ente frío y calculador, que intente conectarse de una vez con la calle, y creo yo que la forma en la cual puede de alguna forma volver a conectar con la calle es el 22 de enero con el gabinete, es decir, cómo lo va a presentar el siguiente gabinete y si va a dar respuestas a aquello que yo lo denomino como la pequeña gran política, es decir, las cosas que la quejan en concreto el día a día a la gente. Si en la medida en la que comience a dar respuestas concretas a esto y se aleje cada vez más de esta idea de la épica en la política, es decir, la gran política, creo que eso más bien nos va a beneficiar, y un poco esa idea de que hoy día se manifiesta en la elección judicial, se manifiesta aquella lógica que tiene que ver con una especie de catarsis social, es decir, hoy día, según la lectura del gobierno, hoy día vamos más bien todos los ciudadanos a hacer catarsis social y luego eso se va a desvanecer y luego volvemos nomás a nuestro día a día. Creo que no es tanto así, porque yo decía otra vez, vuelvo a la idea del principio, es decir, hay una carga emotiva muy fuerte ahí dentro de la ciudadanía y esa carga emotiva no va a desaparecer fácilmente, creo yo, pero sí se puede de alguna forma atenuar, pero en la medida en la que uno haga. Y la respuesta además inmediata que nos puedan dar ahora los jueces que han sido electos hoy día, va a depender muchísimo, porque en la medida en la que ellos ya emitan respuestas claras y contundentes a la población, sobre todo el siguiente Tribunal Constitucional, creo que eso va a servir mucho de catalizador de toda esta ira contenida que hay aparentemente, digamos, en las redes y en la gente en general, ¿no? Bueno, capaz el Tribunal Supremo de Justicia tiene mayores posibilidades de ejercer una transformación de la justicia más rápidamente. A ver, Andrés, el fallo determina que Evo puede ser candidato. Evo sale, dice, sí, voy a ser candidato en las elecciones del 19. Mi pregunta, Andrés, ¿qué efecto tiene esta declaración en la burocracia? ¿En qué sentido en la burocracia estatal? En la burocracia estatal, ¿cómo capaz
el hecho de que la idea de que por ahí Evo ya no era candidato afectaba de pronto a que se llama a que se ejecute de manera correcta, efectiva, los proyectos, planes. Capaz con esta idea de tenerlo a Evo candidato el 19 y seguramente algunos en el cálculo de que pueda ganar las elecciones, esto tiene un efecto en la burocracia. ¿Cuál crees que pueda hacer o crees que no tiene ninguno? Yo creo que el MAS y las instituciones que ellos están cooptando tenían seguro que de alguna manera iban a hacerlo, ¿no? Aunque eso iba contra sus propios principios. Yo recuerdo que algo que el pueblo miraba era la decisión del Evo que decía yo voy a gobernar escuchando y respetando la voz del pueblo. Y en la primera oportunidad que no le conviene esa voz del pueblo, se da la vuelta y anula un referéndum. Me dirás que no es una anulación, pero desconoce un referéndum, sabiendo que él en 2 oportunidades antes del referéndum, una a nivel internacional y otra acá, dijo que iba a respetar, y si la gente decía que no aceptaba eso, se iba a ir a su casa. Entonces, en la burocracia creo que no genera. Lo que genera es un tema de desconcierto en la población. Primero, de mucha gente que todavía veía en el MAS un referente de un proceso de cambio y se da cuenta que es lo mismo que antes, que la renovación y el cambio de la actividad política, del hacer política, no se ha diferenciado en nada. Y que el hecho de la manipulación de la voluntad popular, como fue en su momento la anécdota que en Bolivia solo pasaba que uno tercero que gana es presidente, ¿no? Ahora uno que pierde en un referéndum que él mismo elabora, ahora va a ser candidato al espacio. Segundo, yo creo que este momento lo que hace es también generar una desconfianza muy grande a la institucionalidad del Estado. Si la gente ya no confía en las entidades del poder. ¿Tú crees que la gente alguna vez confió en las entidades de Yo creo que llegó un momento que sí, ¿no? Y en el inicio del proceso de Evo hubo un grado de confianza muy alto. Pero un momento dado después, en este momento... ¿Por qué crees que se haya dado ese grado de confianza? ¿No le atribuyes quizás a que este grado de confianza se ha dado por una razón de estabilidad, la propia continuidad de Evo Morales? Yo creo que fue más bien por una sensación de oportunidad. La gente cuando votó el 2002 y dio inicio a este proceso de surgimiento del MAS como la principal fuerza política del país, fue por el hecho que consideraba que se iban a hacer las cosas de manera diferente. Y si bien hay que reconocer que hay muchas cosas que se cambiaron, en el tema del quehacer político, de manejar la cosa pública, fue lo mismo. ¿Qué opinas sobre porque digo, perdón, ¿no? Te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Se criticaba mucho el rodillo parlamentario, ¿no? Que las mayorías de las alianzas hacían, pero no sé cómo lo pueden llamar ahora el tema del Congreso, que igual no aprueba todo a través de la mayoría del MAS, es rodillo igual parlamentario, y para ellos está bien. El tema del abuso del poder en algunos momentos en cuales no les conviene, o el favoritismo de la policía para dispersar una movilización que va en contra de una instancia cooptada por el MAS, pero dejar piedra libre cuando es, ¿no?, una instancia en contra de un gobierno que es opositor, demuestran estas señales de la cooptación y que la gente no ha visto grandes cambios en la forma de manejar y administrar. ¿Qué opinas de la continuidad, Andrés? Yo creo que es algo que demuestra, yo no creo en el mesianismo, ¿no? Y yo creo que los procesos se hacen por la población, por la gente, ¿no? Que se va movilizándose. Y el hecho de creer que hay un gran Mesías que va a dirigir y que es el lúcido es realmente volver de los que dicen ser ateos a entrar a una nueva religión. Y creo que la continuidad fue una definición que se tomó en su momento a manera de pactos, de acuerdos para elaborar la constitución que está vigente, y creo que debería respetársela, ¿no? El hecho de que no exista una continuidad en el tema, y creo que ahí devela de que realmente hasta dónde el MAS es un movimiento o es un partido, porque si solo tiene una única persona que puede definir, hacer y salvar y definir los destinos de este país, realmente estamos mal. A ver, Sebastián, vuelven
inmediatamente después sale el fallo. Hemos visto muchos pronunciamientos alrededor de lo que ha sucedido en la Asamblea Constituyente, de los debates que han habido dentro de la Asamblea Constituyente, indicando que se debe respetar el debate que se emanó en esa Asamblea, que las reglas se han cambiado sin una Asamblea Constituyente, sin respetar lo que ha sucedido el 2009. ¿Qué ha pasado? A ver. Ha pasado no solamente en Bolivia, ha pasado primero en Costa Rica. Y a veces cuesta entender qué es el derecho preferente. Y el derecho preferente es una doctrina jurídica que nace a partir de una consulta que plantea el Premio Nobel de la Paz Óscar Arias cuando era presidente de Costa Rica. Y te plantea, yo sé que una parte me dice que no, eso no me tienen que explicar. Pero hay otra parte de la Constitución que me dice que tengo derecho a concurrir a las urnas y hay convenios internacionales que Costa Rica ha firmado que dicen que la continuidad o la alternancia está en el pueblo y no en trabas o mecanismos de pacto político. O sea, finalmente el que Evo pueda ir una, dos o muchas veces a ser candidato ha sido un pacto que no querían viabilizar Tuto Quiroga, Samuel Dore Medina y algún otro partido chico que existía todavía, ¿no? Esos tres le ponen la traba. Y lo que dice la convención es que la gente puede ejercer sus derechos políticos permanentemente y que tanto la continuidad como una virtud o la alternancia como una virtud va a ser una decisión de la gente, no una imposición de acuerdos pactados para darle ventaja competitiva a otro candidato. Entonces lo que plantea Óscar Arias y dice, bueno, dígame, ¿tengo o no tengo derecho? ¿O cuál es el derecho que se aplica preferentemente a mí? Y este tribunal le dice, el que se aplica preferentemente es el que usted vaya y la gente diga si usted va a ser o no va a ser candidato. Luego eso se replica en Ecuador, se replica en Salvador, se replica en Honduras, se replica en Nicaragua y ahora Bolivia es el sexto y pareciera que es una tendencia de doctrina jurídica que se va a ir aplicando en Sudamérica, que siempre ha tenido muchas trabas, a diferencia de Europa, que siempre ha tenido mucha libertad de que gente le lleve un país en continuidad 12, 14, 20 años. Eso ha pasado ahora en Bolivia y lo que está generando muchos efectos. El primer efecto yo creo que tiene que darse en el oficialismo, ¿no? Inmediatamente sale esta resolución, Evo en respuesta al mensaje que manda Estados Unidos de que él debería apartarse, dice, ahora con más ganas voy a hacer, ¿no? Estaba dudando, pero voy a hacer. El primero, que el oficialismo ya tiene a un candidato. O sea, si tú lo quieres vincular necesariamente al referéndum del 21 de febrero, el 49% de la gente tiene a su candidato. Y personalmente a mí me parece democrático que el 49% de la población boliviana pueda ver a su candidato en la papeleta. Será el 100% que defina si va a ser o no va a ser. Pero el 49% de la población boliviana ya tiene a su candidato en la papeleta. Es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con la conformación de la oposición. No se sabe si es una cosa definitiva, pero inmediatamente como efecto de esta resolución, Carlos Mesa, que era el candidato que mejor puntuaba en la oposición y el candidato que podía aglutinar a la oposición, decide apartarse. Entonces deja un escenario en la oposición de definir entre los líderes que están vigentes, Samuel Dore Medina, Costas y con un poco menos de margen, Jorge Quiroga. Les obliga a presentar una propuesta alternativa porque lo que se ha vivido en los últimos 12 años es un proyecto hegemónico. O sea, siempre se ha discutido el MAS, voy a hacer esto, y la oposición, no lo hagas porque eso significa matar esto, pero nunca se ha visto en 12 años una propuesta política alternativa de la oposición y creo que con esta resolución tienen casi la obligación de hacerlo. En la dimensión judicial, que yo creo que es la dimensión más importante, se está metiendo por primera vez, que estaba en la Constitución, que se decía la convencionalidad, que es el bloque de constitucionalidad, es la Constitución, más los convenios que ha asumido Bolivia a nivel internacional, hoy por primera vez se vuelve en realidad, ¿no? Quizá con una decisión altamente política, pero yo creo que a partir de esto los jueces del Tribunal Constitucional van a poder apegarse, apartarse de leyes nacionales y apegarse a convenios internacionales para dar fallos cuando estos sean derechos que se amplíen para un ciudadano en materia social, en materia laboral, en todo ese tipo de materias que tienen más derechos. Entonces,
Entonces creo que se está abriendo una nueva etapa, por eso creo que esta resolución marca un momento fundacional en la justicia de Bolivia. El efecto jurídico ahí, Marcelo, en el tema de lo que señala Sebastián, es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obrando de una manera que no tenemos experiencia en Bolivia, ¿no? Hay un debate que si es el ente que va simplemente a hacer la interpretación de la Constitución, u otros que han señalado que esto de alguna manera alteraría la Constitución. Entonces, da una institucionalidad distinta a la nueva acción del Tribunal Constitucional. Es que yo creo que ahí se mete realmente en un asunto que es estructural y tiene una raíz bien profunda y bien compleja de desentrañar, porque si uno lee el fallo del Tribunal Constitucional, no la hojita que ha circulado en las redes, es decir, no es el último artículo, sino todo el fallo, toda la argumentación legal, son 79 páginas. Y hay un montón de argumentaciones jurídicas ahí adentro que a uno le hacen dudar y otras son como, bueno, son referencias interesantes. Una de esas que hace dudar un poco es aquella que te establece de alguna forma que el día a partir del 28 de noviembre hay alguien que tiene derechos que está por encima del resto. Es decir, a mí me hace mucho ruido eso, por ejemplo. Tienes hasta el 2014, hasta la elección general de 2014, la idea incluso de que había, sí, ciertamente, además con una razón positiva, el hecho de que había alguien que estaba haciendo bien las cosas y que por tanto entonces podía estar nomás por encima del resto, ¿no? Luego tienes el 2016 un resultado concreto, del 21 de febrero, y ahí de estar arriba, luego está abajo, es decir, está al mismo nivel de todos nosotros. Ahora, lo que a mí me hace ruido es por qué, por la vía legal, se determina que alguien está por encima del resto, otra vez. Entonces, pero esto va a devenir otra vez en esta idea de, ya no es una carga positiva, es decir, hay una carga negativa y alrededor de, lo pongo otra vez arriba, pero por tanto tiene que eso realmente tener una base jurídica, creo, una explicación jurídica bien sólida y bien concreta. Si hubieran ido por esa primera vía, sin hacer el referéndum, probablemente estaríamos discutiendo otras cosas ahora. El tema es que cuando tienes ese hueco del 21 de febrero, la argumentación legal trastabila un poco, porque luego ahora dicen entonces, por tanto, yo no he escuchado, y eso hubiera sido hasta interesante, después del fallo, cualquiera de los magistrados que están hoy día, en cualquiera de los órganos, decir, yo también tenía derecho de volver a reelegir. Podemos, como lo que pasó, yo recuerdo hace unos 2 meses o 3 meses atrás, cuando justamente, o 2 meses más o menos, cuando los diputados del MAS introducen el recurso en Sucre, uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia diciendo, entonces las elecciones judiciales tienen que ir a cero otra vez, porque yo también tengo derecho otra vez de candidatear. Pero si no había cantado el fallo, ¿cómo dice eso antes? No, él decía, si esto sale a favor, entonces yo también tengo derecho otra vez de candidatear, porque eso está abriendo el paraguas para todos, es decir, para todos y para nadie. Entonces, pero yo no he escuchado después del fallo, y otra vez es el tema de la desorientación y de la reacción, sobre todo de la oposición, no es de la respuesta, creo, sino la reacción. Todavía la oposición política en este país no es tanto que no nos ofrece propuestas, no nos ofrece un programa, sino lo que yo me voy es que no nos ofrece realmente una idea fuerte, algo que no significa una reacción frente a alguien que hace lo otro. Es decir, no nos marca línea, no nos da absolutamente línea de qué es lo que se tiene que hacer. El que nos sigue dando línea en este país, línea política, es el gobierno. Y con el fallo creo que retoma otra vez la iniciativa política y vuelve otra vez todo a girar a su alrededor. Hasta antes de eso teníamos esa disputa entre Mesa y la probable alianza que podría estar haciendo con Santa Cruz, etcétera, etcétera. Pero hasta el día de hoy, creo yo, que el que nos sigue dando certezas, nos guste o no nos guste a algunos o a otros, es el gobierno. Es decir, nos sigue dando la certeza de qué es lo que va a hacer desde hoy hasta el 2019, quiénes van a ir desde hoy hasta el 2019, tenemos la certeza clara. Del otro lado, y eso ya me pongo, digamos, del lado de la ciudadanía, no tenemos certezas. La única cosa es hoy día, domingo, que nos dice Carlos Mesa, ya no voy a ir. Entonces es la única cosa. En esa medida creo que hay un ámbito bien grande y bien interesante dentro de la oposición de incertidumbre sobre todo. Y eso creo que nos sirve. Antes de ir contigo, Andrés, voy a aprovechar que eres abogado, Sebastián, y te quiero preguntar, ¿qué jurisprudencia crea este fallo en materia de justicia? No, yo creo que la jurisprudencia más importante que está creando es que
por lo menos el Tribunal Constitucional, si es que no otros tribunales más, van a poder fallar en materia de ampliación de derechos, sobre todo sociales, sobre todo laborales, a partir de convenciones que el Estado ha firmado. El Estado ha firmado muchas convenciones en temas de derechos laborales, en temas de derechos sociales, de igualdad de género, de igualdad entre personas, que quedaban ahí sin poder ser aplicados, lo firmaban, pero el juez se iba solamente a lo que estaba en las leyes bolivianas. Ahora, si una ley boliviana es menos favorable y una convención es más favorable, un tribuno constitucional va a poder jalar y fallar en torno a una convención, por más que la ley boliviana diga que es menos el derecho, si es que el derecho es favorable al que está demandando. Quizás con esto lo que estás diciendo entonces, que todos aquellos convenios que hemos ido firmando y que por ahí que nosotros como bolivianos no le estábamos, por ahí no nos enteramos o no le prestamos demasiada atención a aquellos que ratifica Bolivia, como dice la Constitución, hoy estarían por encima de todas nuestras leyes. Ahora son parte del bloque de constitucionalidad y por primera vez aplicable, ¿no? A ver, quiero ir contigo, Andrés. Me interesa mucho, y ya hemos hablado de la parte jurídica, un poco los escenarios políticos que esto abre. Creo que con el tema del MAS está bastante claro, Evo Morales es el candidato, pero abre esto nuevos escenarios dentro de la oposición. Hoy Mesa señala que no va, no es cierto, y aprovechando que, bueno, que tú, no sé si militas, pero hay una cercanía con Revilla, surge la pregunta si es que Revilla, por ejemplo, que es uno de los candidatos que se beneficia con este fallo, va a usar el fallo yendo nuevamente a las elecciones municipales, ¿no? Porque el fallo lo habilita a él también, o se trata de una creación de esta nueva alternativa política que de pronto declaró en las redes. O sea, quiero que nos cuentes un poco. Sí, antes solo cerrar algo porque creo que Sebastián necesita una respuesta a algunos temas, ¿no? Si era tan evidente este tema del derecho, ¿no? Que es antecesor del derecho, ¿por qué se hizo referéndum? ¿Por qué gastamos tanto dinero? No es que recién después del referéndum se han enterado o recién pasó lo de Costa Rica. Fueron cálculos políticos, entonces no nos dejemos engañar en sentir de cómo estamos siendo. Segundo, si se define que la voluntad está hecha por el pueblo, si le consultas al pueblo, y esto es lo único que te da la duda que cuando vengan las elecciones, si Evo no gana, van a encontrar algún argumento para definir de que ha sido engañado, de que la votación y vamos a estar. Entonces, eso es una desconfianza que se genera a no respetar al final la voluntad al cual dijeron que iban a respetar. En segundo lugar, sobre igual vayan nomás a la elección, quieren decir que se vote nulo y que no vaya ningún candidato. Pero directamente, la otra cosa es que me gustaría saber cómo reaccionarán con el tema del TIMNIS, ¿no? Con el de los derechos indígenas, de los pueblos indígenas, que tenemos varias convenciones que los protegen a las cosas que han estado haciendo en contra de ellos para hacer el camino, o hacer el tema del bala. Igual esperemos que sean igualmente muy contundentes en aplicarlos, porque es fácil hacer el discurso de aplicar cuando algo le conviene en ejercicio de poder y cuando no. Sobre relación a las posibilidades actuales, yo creo que es una oportunidad, primero en el sentido de que ya se va a evitar esta bipolarización que quiere ser más entre la oposición, ¿no? Como un todo, y nosotros, ¿no? Entre los buenos y los malos, que creo que es la forma que y está desviando un poco la atención en lo que está sucediendo abajo. Yo creo que hay una potencialidad en un resurgimiento y una politización de sectores de la sociedad que van a dar en poco nuevos liderazgos. Creo que las movilizaciones que ha habido en contra del fallo demuestran, a pesar que pueden señalar que han sido pagados, que es los mismos discursos que hacía el Goni cuando salían a manifestar, salíamos contigo, Sebastiano, ¿no? A manifestarnos que no es que estábamos pagados, que éramos por desestabilizar, los mismos discursos utiliza actualmente el MAS. Sin embargo, creo que hay una potencialidad de cambiar un poco el tema del liderazgo y surgir nuevos liderazgos. Y creo que en esos ejercicios están varios. Creo que tú hablaste, Luis Revilla hoy anunció cuando hicieron las declaraciones en función de que se está entrando un proceso de firmas para ser partido nacional, donde la preeminencia es cooptar a nuevos liderazgos, a capitalizar nuevas figuras, y eso no es un discurso. Creo que la composición del Consejo Municipal actual del municipio lo demuestra. No es un discurso donde uno dice una cosa y hace otras cosas.
como lo hace el gobierno. En segundo lugar, igual ha anunciado que no va a ser candidato, no considera, es respetuoso con el tema constitucional y con el tema de señalar de que no iba a haber el tema de reelección, que fue un acuerdo entre todos, porque al final las normas, y lo sabe muy bien Sebastián, fungen en función de acuerdos y en balances de poder, no son neutrales, no son técnicas. Y creo que esas reglas hay que tener. O sea, el acuerdo es Revilla no iría de candidato a alcalde otra vez. Eso lo señaló. Estuvo cuando lo entrevistaron, estaba en los medios cuando lo entrevistaron al ejercer su voto, indicó que no va a la elección, a la reelección como alcalde. Plantea construir un proceso alternativo, que creo que es el discurso y la potencialidad ahora de construir nuevos liderazgos, de buscar atar a los que están en contra del mal, a los dinosaurios de antes, como Tuto o Doria, ¿no? Es algo complicado. Y en tercer lugar, lo que quiero aclarar, porque no entiendo bien, creo que hemos leído distintos artículos, en ningún momento creo que Carlos Mesa señala que no va a ser candidato. Lo que dice que escribe como un ciudadano que no es candidato actualmente y que no lo quiere ser. No será. ¿No? Pero que no quiere ser, nos dice. Creo que hemos leído mal, es decir, creo que hay anuncios ahora en una campaña. Bueno, pero no sé, bueno, pero no es eso. Solo esos detalles. No son detalles. Bueno, él después ha salido, después de su voto, en la entrevista que le han hecho, yo la vi hoy en Gigavisión, donde reiteraba nuevamente que no va a ser candidato. Pareciera que es como un aspiracional de la oposición de empujar a Carlos Mesa y de no respetar lo que Carlos Mesa no solamente escribe, sino cada que vez las cosas dice... hay que interpretarlas como son, y creo que las personas, si lo ha dicho, esas cosas no van, pero creo que interpretar más bien. Igual Evo dijo que ya no quería ser presidente y quería ir antes Sí, pero del por eso 19, lo condenamos. y a veces ¿o no? el pueblo, ¿no?, Pero por eso lo condenamos, ¿o no? Directamente. Entonces creo que las cosas, actualmente no hay candidato excepto el presidente, no estamos en un periodo electoral, ¿no? Me imagino que el órgano establecerá los plazos para candidatos donde se establecerán, y ahí estaremos hablando de quiénes están y quiénes se presentan. Pero también creo que es una oportunidad para el MAS, porque creo que en este proceso de entrar a tener una lectura que haya, y Sebastián lo decía, hay una crítica, hay una queja, hay un rechazo ya de la población, implica una renovación también dentro del MAS. Y creo que aquí estamos hablando de la renovación en la oposición y la renovación al interior del MAS, y eso es una oportunidad, ojalá que tengamos la mirada para saber de generar nuevos liderazgos, no truncarlos, de generar nuevos espacios para construir nuevas propuestas. Yo no estoy tan de acuerdo de decir que no se sabe qué hacer. Todos sabemos que hay que distribuir, que hay que trabajar. El tema es el cómo. Y en el cómo se ha ido cambiando continuamente, ¿no? Y creo que eso seguirá así. Totalmente de acuerdo con Andrés. Es un desafío de todos. Porque lo que te decía, 12 años Bolivia ha vivido en torno al programa del MAS, sin que la oposición pueda hacer un solo aporte real ni una sola propuesta real. Ahora, por supuesto, en 12 años eso puede haberse agotado, y puede eso responder este equilibrio que hay ahora. Y, por supuesto, si quiere volver a tener un 65%, un 64%, tendrá que proponer algo mucho más fresco con otras caras también, por supuesto. O sea, no solamente es un tema de desafío de oposición, también es un desafío del MAS. Es un desafío queda como clarísimo. país, yo creo, ¿no? De seguir adelante, porque eso, perdón, solo con esto y te pido disculpas, el hecho de esa amenaza mentirosa de decir o estás con nosotros o volvemos al pasado, creo que es el peor engaño que podemos hacer en nuestra ciudad. Creo que el país nunca ha dado atrás, siempre ha ido hacia adelante, y esa es la historia de Bolivia. Depende. Si tú tus candidatos se mueves candidato, por supuesto es el pasado. Ellos han sido ministros, vicepresidentes, todo antes de que venga Evo, es pasado. O sea, gusto, ¿no? Es anterior a Evo. Digamos, el tema que yo quiero ver, un tema en pasado o algo, si yo veo la administración pública, cómo se administra el poder, cómo se maneja la corrupción electoral, yo no sé cuánto estamos a diferencia del pasado, o cuando justificamos una diferencia, mataban. Una época de déficit, de subordinación, sin recursos, siempre endeudado, y una época de superávit, de construcción de obras. A partir de ahí podemos charlar en cada uno de los puntos. Lo mismo decía Banzer en su campaña cuando salió y ganó la primera elección democrática, cuando en su época decía que en su periodo dictatorial estuvo con mucha bonanza. Es decir, creo que no hay que quitar también la época económica. Pero una cosa que se cuestionó mucho en esa época era la injerencia de los Estados Unidos, y el embajador de los Estados Unidos se ha ido hace mucho tiempo de Bolivia. Es decir, yo creo incluso que por ahí las alusiones que se hace permanentemente al
al imperio, a la gente capaz que no le gustan, porque por ahí el imperio no está acá. A ver, yo quiero ir contigo, Marcelo. ¿Qué pasa con la reacción de la oposición? El movimiento del socialismo ha señalado después de su congreso, eso ha sido el 2015, el congreso hace 2 años atrás, en diciembre del 2015, si no estoy equivocada en las fechas, ¿no? Después de, evidentemente, de pasar todo el año ese del resultado del 21 de febrero y toda esta cuestión, anuncia y señala 4 vías que intentarían para habilitar a Evo Morales, tomando en cuenta el argumento que señala Sebastián, que el 49% de la población quería ver a Evo en la papeleta. Consideraba justo ver a su candidato en la papeleta y el 100% decidirá si Evo es presidente o no es presidente, pero respetando un poco la voluntad de esta su militancia. Álvaro García Linera, en entrevistas de televisión y en entrevistas de prensa, ha señalado las 4 vías. Yo recuerdo alguna entrevista en El Deber, si no estoy equivocada, donde cada una de ellas era expuesta, ¿no? Entonces, creo que acá hay una suerte de guerra anunciada, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Es decir, yo le cuento a la oposición qué voy a hacer, ¿no? Le cuento al país qué voy a hacer. Aquí están las 4 vías, yo se las anuncio. A partir de ello, ¿no?, la oposición pareciera que no tiene una respuesta política a lo que el MAS presenta hace 2 años atrás. Pareciera que cuando sale el resultado del fallo del tribunal, a la oposición le genera una sorpresa cuando el MAS, el 2015, ya hablaba de la presentación específica de qué se trataba. Es decir, no se ha visto, o por lo menos yo no lo he leído, no he escuchado, que se presente un contrarrecurso, es decir, pareciera que no ha habido una respuesta política a aquello que el MAS anunciaba. A ver, yo recuerdo un poco un debate que tuve en otro lugar el anterior domingo con Ricardo Paz. A Ricardo Paz le preguntábamos ¿qué viene después de hoy día domingo? ¿Qué viene? ¿No? Y un poco la lectura era lo mismo que dicen otros líderes de oposición, la denuncia internacional. Y luego yo me pregunto ¿realmente cuánto esa denuncia internacional que se ha hecho en otros momentos igual de esos ya 11 años de gobierno han funcionado, es decir, se han aplicado? No ha tenido realmente el calado que probablemente en la lectura de ellos pensaban. Primero por un lado. Por otro lado, la lectura creo yo que hace la oposición en este caso de lo que es el contexto actual es en la medida en la que se desgaste este proceso, en la medida en la que cada vez se vaya desgastando más, recién yo pienso si voy a sacar un poco, voy a salir un poco hacia afuera y me voy a presentar como un candidato. No es en la medida en la que el gobierno propone hacer algo, aunque no sea, digamos, democrático para mí, entonces yo lanzo otra idea y trazo, digamos, si quieres, una línea distinta a lo que es el gobierno. Ahí, por ejemplo, sí me pareció muy interesante cuando hace unas semanas atrás Carlos Mesa sale a decir, hagamos otro referéndum en la mañana. Pero lo vapulearon en la oposición. Exacto, por eso, primero en la mañana sale a decir, entonces hagamos otro referéndum, ¿no? Y yo recuerdo la lectura dentro del gobierno fue, ¿pero qué está pasando aquí? Eso es un poco como que desestabiliza la idea de todas las cosas que estamos haciendo. Es decir, yo lo interpreté como que era un buen intento, fue realmente un buen intento de marcar línea dentro de lo que significa la política en este país. Te está planteando, hagamos otra vez, preguntemos otra vez a la gente. Es decir, le estaba diciendo en el fondo, le estaba retando al MAS aquello que el MAS se precia de tener como parte suya, que es la parte de la democracia participativa, es decir, los movimientos sociales, la propuesta. ¿Y por qué desde tu perspectiva la reacción en realidad no fue una reacción negativa desde el MAS, sino fue una reacción negativa desde la oposición? Exacto, porque luego otra vez, entonces como la oposición política en este país más bien está como parapetada en una trinchera esperando que esto se desgaste cada vez más y el discurso ese de ay, ya viene la crisis y cuando venga la crisis y cuando se termine de desgastar y destruir, digamos, este país y este gobierno, entonces nosotros salimos y somos los salvadores.
Esa lógica creo que ha funcionado, pero esto es ya pues desde el liberalismo y hasta el día de hoy. Siempre han intentado los políticos en general intentar captar la relación, el triunfo político a partir de esa medida. Creo que no le ha funcionado porque, claro, sale Carlos Mesa en la mañana a decir eso y en la tarde se rectifica diciendo que no había querido decir eso, ¿no? Y fue, creo yo, por además una presión muy fuerte dentro de una oposición política que es más intransigente y que no piensa un poco en los términos en los que a este país hay que darle respuestas y hay que darle certezas. Yo no he visto, por lo menos, es que no veo realmente certezas claras, y no estoy hablando de programas otra vez, no estoy hablando de un documento, de una propuesta así programática, no, sino estoy hablando de acciones concretas que tengan que ver con que le da certeza a la gente de que ahí está una alternativa distinta, es decir, ahí está otro, porque ya este otro del frente, es decir, el lado del oficialismo ya te está diciendo qué es lo que va a hacer, te está poniendo las cartas sobre la mesa, es decir, está quemando todos sus papeles, y del otro lado ves a los otros que están ahí como que conflictuándose entre ellos primero y luego segundo, no respondiendo, sino reaccionando. Están haciendo aquello que hacen en las redes sociales toda la gente, es decir, reaccionas, haces catarsis, te quejas de algo, pero no respondes. Y no estás además con la actitud de responder. A ver, si bien, Andrés, tú señalas que evidentemente faltan 2 años para las elecciones, pero creo que de alguna manera la población en general está empujando a que se pueda dar una respuesta. A mí me parece bastante coherente de parte de Carlos Mesa decir, bueno, de estos 5 pueden hacer una alternativa, ¿no? E inmediatamente él señalar, creo que es saludable, señalar el camino, bueno, no capaz, se construye la alternativa, pero yo no estoy dentro de esa alternativa. Incluso se marcó que iba a estar acompañando, ¿no? Pero no él liderizando la alternativa. A mí, francamente, me parece una honestidad de su parte, ¿no? Pero pareciera que la población con estas manifestaciones que tú señalas, ¿no? Unas habrán sido convocadas por partidos, otras no, pero también ha habido una iniciativa ciudadana de salir a la calle, eso es innegable, ¿no? Está empujando de alguna manera el escenario. El MAS tiene clara su línea y desde tu perspectiva, ¿cómo se abre esto para la oposición? ¿Cómo lo va configurando la oposición? O sea, más allá de lo que se plantee desde Luis Revilla, o sea, quiero que puedas hacer un análisis, Andrés, un poco cómo lo ves. Pues yo creo que es una oportunidad, ¿no? Realmente. Siento que el MAS ha sufrido en las últimas 2 elecciones el tema de derrotas. Y eso es una derrota, porque al margen de que no podamos señalar, lo de hoy es una derrota, bajo cualquier interpretación que podamos hacerla. Y yo siento que cada vez tiene más miedo de ir a las urnas, ¿no? Ya no lo vemos al presidente que, ¿no?, decía, a medio término haremos un plebiscito para ver si seguimos o no en el poder. Ya no lo va a hacer y habrá a ver qué pasa hasta cuando se acercan las elecciones de aquí a 2 años. Lo segundo, creo que la población de por sí mismo se ha desencantado del MAS. Lo de Carlos Mesa, creo que para mí es un fenómeno, no es que él se pospuso como Doria Medina o Tuto de querer ser y visualizarse como candidatos, ¿no? Fue más bien que la población lo fue buscando otro tipo de liderazgo que sea una contrabalanza, un alter o otro referente frente a lo que significaba la figura de Evo Morales. Y creo que es una demuestra esta población que nuevamente está buscando un nuevo liderazgo como fue en el 2002. Nosotros cuando estuvimos en las calles, no recordar, la población estaba buscando un liderazgo para salir que contraponga todo ese sistema caduco tradicional. Y primero encontró en la figura de Mesa una primera visión y eso se demuestra en la asistencia masiva en el Alto, por ejemplo, en todo lo que pasó cuando fue posicionado y luego se consolida en la figura del Evo con todas las características que nadie puede desconocer de su capacidad política. Pero también demuestra que además se está descomponiendo, ¿no? Yo creo que a la crisis que tenemos, a la falta de plata, un Estado prebendal como el que ha organizado, ya es difícil mantenerlo. Entonces, estas sediciones que tienes de grupos cada vez mayores, de grupos que eran leales al MAS inicialmente, demuestran que la platita se está acabando, que ya no es tan fácil contenerlos, y no es tanto por seguir un programa o un liderazgo, estaba ligado también a ciertos beneficios que tenían en función de lo que el poder les podía otorgar. Sebastián. Y eso demuestra una descomposición
oposición. Sebastián, ¿qué efecto desde tu perspectiva tiene en la oposición el hecho de la sentencia de hoy de Mesa de no ir a las elecciones? Bueno, primero en Mesa, ¿no? Mesa ha creado una expectativa y la ha dejado crecer muy grande, es el que mejor puntúa en la oposición. De hecho, es el único que recupera un 20% de gente que ha votado por Evo Morales y que podría tener prácticamente libre el voto de la oposición si es que ahí hay un pacto de no dividir. Pero yo también creo que Mesa tiene 3 problemas. Primero, sabe que la famosa foto en la que ha salido le ha perjudicado. Él está consciente. Sabe que juntarse con Revilla, con Costas, con Tuto, con Miturugo no es favorable a su crecimiento electoral. Segundo problema, sabe que si desiste de ir, va a tener en el imaginario de la oposición un desprecio muy grande y esa gente se va a sentir traicionada por él. Entonces, si va, tiene que ir con este grupo que sabe que lo perjudica, y si decide no ir, sabe que hay un sector de la población que se va a sentir traicionada por la expectativa que le ha generado. Pero sobre todo, él está bastante más entusiasmado en un escenario sin Evo, ¿no? Evo es un candidato rival demasiado competitivo como para tener garantizada una victoria, ¿no? Él tenía en su imaginario que Evo no iba, y ahora este fallo que habilita a Evo le ha hecho pensar 2 veces en la posibilidad de candidatear. Y yo creo que siempre existe en él el temor de lo que ha sido su primer gobierno, ¿no? Ha sido un gobierno que no ha tenido la capacidad de gobernar el país. Y yo creo que un escenario como el que dice Andrés, ¿no? Del petróleo a 120 y el petróleo a 20 después, y a 60, y la incertidumbre de lo que vendrá, puede ser un gobierno de mucha demanda que él no pueda definitivamente administrar, que no tenga las condiciones políticas para administrar un país que por sí es complejo. Bolivia no es un país fácil de administrar. Las pensiones, las presiones sociales, las tensiones, las demandas históricas son muy difíciles de administrar. Y yo creo que todos esos elementos están en la cabeza de Mesa. Me voy a un corte, quédese en esta casa, nuestro hotel. Volvemos a la despedida, una conclusión de cada uno de nuestros panelistas. Quédese con nosotros y a ver, veamos si ya nos pueden dar algunos resultados. Quédese en esta casa, nuestro hotel. Volvemos a la salida cortita de esta casa, nuestro hotel. Nos hemos pasado un poco en tiempo. Marcelo, danos tu conclusión. Tienes 30 segundos. A ver, yo creo que es un desafío hoy día mayor para el gobierno respecto al tema de las elecciones judiciales y el debate que se pueda abrir después en general del tema de las elecciones judiciales. Creo que va a ser bien difícil, porque otra vez vuelvo. Este país se construye primero ampliando derechos y después hablando de las reglas de juego. Si le quieres quitar un derecho, yo creo que es difícil de volver a eso. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Andrés. Yo la lectura que tengo es una etapa interesante que surge con muchas posibilidades para el país. Creo que ahí, como se aconseja la oposición, se aconseja al gobierno de tener una mayor lectura. Creo que se está subestimando mucho lo que está sucediendo y a veces el poder te pone en velo. Ya el ministro Romero anunciaba que va a haber un análisis sobre el tema de la justicia y creo que eso es importante. Creo que es necesario comenzar a ver y analizar internamente y a generar una renovación. No puede ser que solo una persona tenga la capacidad dentro del MAS de conducir. En segundo lugar, creo que es una posibilidad de generar una politización y espacios y visualizar otro tipo de actores que no son de los de la oposición tradicionales. Creo que es una posibilidad de 2 años de construir una nueva propuesta, una nueva mirada y, como señalamos en el anterior programa, una nueva mirada generacional. Creo que aquí el tema generacional es un tema fundamental que hace un quiebre entre una política de amigo-enemigo a una política de diálogo y de discusión y de trabajo más democrático. Gracias, Andrés. Sebastián. Yo creo que los 2 temas hoy día tienen sus diferentes caminos. Hay que entender, el gobierno va a tener que saber leer qué significa ese 40% duro de oposición que debe votar nulo.
y de ese 20% que va a tener blancos, nulos, cuál es el mensaje que te está dando esa población que en algún momento ha votado por vos y que hoy día no ha querido apostar a un fortalecimiento de la justicia, a una renovación de la justicia. Creo que ahí el gobierno tiene que hacer una lectura muy serena de lo que ha pasado y en materia de lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional que te abre otra vez la política con todos sus actores, ¿no? Entonces tendrán que ser todos los actores que se den cuenta si lo que la gente está esperando es más queja, más llanto, o está esperando que todos los actores, los líderes que vayan a ir al 2019 tengan una propuesta para el país, para que ellos tengan un abanico grande de donde elegir. Gracias a los tres por haberme acompañado esta noche en esta casa, nuestro hotel. A ustedes, gracias por habernos acompañado esta noche. Volvemos el siguiente domingo ya en los horarios normales de 7:30 a 9. Hemos estado muy irregulares por el tema de las elecciones. Conmigo, quédese en la programación de ATV. Dentro de poco se está esperando una conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral. Si sucede, la va a poder ver en ATV. También se están esperando los resultados, pero el tribunal aún en la página no ha publicado nada, por eso no se los hemos podido ofrecer en el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Hotel.